Un cálido y cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo, quien les habla Adriana Ospina, y les estoy dando una cordial bienvenida a esta nueva materia, la cual lleva por título Los elementos básicos del liderazgo espiritual. Iniciamos nuestra lección número 1, que lleva por título ¿Cómo elige Dios al líder? Y vamos a ir a nuestro texto base, el cual lo encontramos en Nehemías 1:4. El texto clave de esta lección dice de la siguiente manera: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Me gusta mucho el título de esta lección, que dice ¿Cómo elige Dios al líder? Y estamos refiriéndonos a cómo elige Dios. No está diciendo cómo elige el alcalde, cómo elige el gobernador, o cómo elige el gerente, o cómo elige el pastor al líder, sino algo mucho más importante, y es cómo elige Dios al líder. Y quiero que empecemos definiendo algunos conceptos, entre ellos liderazgo. Ya que estamos hablando de liderazgo, pues vamos a definir esta palabra. Me gustó muchísimo esta definición que encontré, y se nos dice que el liderazgo es la acción. Mire, el liderazgo no es pasivo, sino que es una acción. Y el liderazgo es la acción ¿de qué? De influir en un grupo de personas con el objetivo de trabajar en equipo. Eso es muy importante, con el objetivo de trabajar no individual, sino en equipo. Y esto también es importante, en torno a un propósito común. El liderazgo es aquel carácter que inspira confianza. Entonces, esa es una de las definiciones que podemos tener de liderazgo. Tenemos que tener claro que hay muchos tipos de liderazgo, y ahí les coloco una imagen donde encontramos muchas clases de liderazgo. Usted en su casa puede ahondar y aprender de ellos. Hay liderazgos carismáticos, burocráticos, participativos, autoritarios, transaccionales, transformacional. Hay liderazgos estratégicos, laissez-faire, que es que todo lo puede hacer. Está el liderazgo orientado a las personas, el liderazgo orientado a las tareas, y también el liderazgo natural. Todos los liderazgos no son buenos. Hay liderazgos buenos que transforman vidas, pero también hay liderazgos malos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de aquel hombre muy mencionado, Hitler, que se consiguió llegar al poder y mover masas, pero pues de una manera equivocada. Estamos hablando de liderazgo, pero no de cualquier liderazgo. Estamos hablando de liderazgo espiritual. Entonces, hay un liderazgo espiritual y hay un liderazgo natural, ¿sí? Recordemos que el título, el tema central o la materia que estamos viendo son los elementos básicos del liderazgo espiritual. Entonces, aquí tenemos un título que dice liderazgo espiritual versus liderazgo natural. Vamos a definir y vamos a tener claro qué es el liderazgo espiritual. Henry, un escritor y pastor, dijo lo siguiente: se ha dicho que el liderazgo espiritual es para mover a las personas hacia la voluntad y los planes que Dios tiene para la vida de ellos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales, habilidades naturales, talentos, capacidades y oportunidades. ¿Para qué? Para que llevemos a otras personas, para que ayudemos a otras personas a que se alineen a la voluntad y a los planes de Dios para esas vidas. Entonces, ahí está el liderazgo espiritual, es aquel que está alineado conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces del liderazgo espiritual y el liderazgo natural? Pues muy sencillo. El liderazgo natural es la capacidad de influenciar a otros, mueve a otras personas, los motiva, los saca de su zona de confort, mueve multitudes, pero con propósitos, digámoslo así, materiales, comunes. Pero el liderazgo espiritual es la capacidad que tiene ese hombre y esa mujer de mover a otras personas
pero hacia la agenda, hacia los planes, hacia la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el liderazgo natural mueve personas, pero pues con otros propósitos. Pero el liderazgo espiritual lo hace con el respaldo, lo hace con la autoridad de Dios. Entonces, esto es muy importante que tengamos claro la diferencia entre liderazgo espiritual y liderazgo natural. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 4, nos dice de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros este testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces aquí podemos ver ese liderazgo espiritual, que ese liderazgo espiritual no se hace con las capacidades, con la sabiduría humana, sino que se hace es con el poder del Espíritu Santo. Aquí en esta tabla encontramos la diferencia, un poco más claro, un poco más detallado, que hay entre un líder natural y un líder espiritual. Se dice que el líder natural confía en sí mismo, el líder espiritual confía en Dios. El líder natural conoce a los hombres, el líder espiritual no solamente conoce a las personas que está trabajando, sino que además conoce a Dios. El líder natural toma sus propias decisiones, el líder espiritual busca la voluntad de Dios. El líder natural crea métodos, el líder espiritual sigue el ejemplo de Dios. El líder natural busca la recompensa que personal, la alabanza de las personas. El líder espiritual busca agradar a Dios en todas las cosas. El líder natural es una persona independiente. El líder espiritual depende de Dios. El líder natural está confiado en sí mismo, en sus capacidades, en sus talentos. El líder espiritual está confiado en Dios y en su respaldo. El líder natural tiene una buena relación con los hombres. El líder espiritual tiene una buena relación con Dios y con los hombres. El líder natural es ambicioso. El líder espiritual es humilde. El líder natural le gusta mandar. Al líder espiritual le gusta obedecer. Al líder natural está buscando el reconocimiento de los humanos. El líder espiritual está buscando que Dios sea reconocido, glorificado y honrado. El líder natural depende de sus capacidades, pero el líder espiritual depende solamente del respaldo y de la unción de Dios. Hay una pregunta, no sé cuántos de ustedes la han escuchado, los líderes, ¿nace o se hace? Podemos dar respuesta a esto y es de que hay una combinación. En el Señor, nosotros en Cristo Jesús somos las dos. Nacemos y nos hacemos. Cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, la palabra del Señor nos dice que nosotros recibimos dones y talentos, que a todos se nos ha repartido por el Espíritu Santo esos dones y esos talentos. ¿Para qué? Para cumplir una función en el cuerpo de Cristo, para edificar, para crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero también recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas, todas las circunstancias de la vida nos ayudan para bien. O sea que todas las circunstancias de nuestra vida son preparaciones para formarnos, para fortalecernos, no para arruinarnos, no para derrotarnos, no para hacernos fracasados, no. Todas las circunstancias de nuestra vida es para fortalecernos, para formarnos, para el crecimiento de nuestro liderazgo. Podemos también ver el ejemplo de Moisés, que Moisés no estaba listo para ser el líder de Israel, eh, pero Dios lo estuvo preparando por muchos años, preparándolo para la obra. Se nos dice que 40 años en la montaña preparando este hombre para cumplir los propósitos de Dios. También tenemos el caso de José, en él había quizás un liderazgo,
pero las circunstancias de la vida lo preparó para ser ese líder espiritual. Fue un hombre traicionado por su familia, encarcelado, pero en todo Dios estaba trabajando en la vida de José para que él pudiera llegar hasta ese lugar, hasta esa posición, ser el segundo en control de Egipto y así poder salvar su familia y salvar toda una nación. Ahora, en nuestra lección número 1 podemos aprender algunas cosas de Nehemías, las cuales quiero resaltar. Nehemías 1:4 nos dice que cuando Nehemías escucha que el pueblo está pasando por un momento difícil, Ananí le da la respuesta a Nehemías. Este hombre, Nehemías, dice que cuando oye esas palabras, esa mala noticia por lo que estaba pasando el pueblo de Jerusalén, él dice que se sienta y llora, hace duelo por algunos días, ora, ayuna delante de Dios de los cielos. Y cada uno de nosotros a través de nuestra cartilla podemos rescatar algunos puntos. Podemos aprender que de liderazgo Nehemías, podemos aprender que él considera la necesidad. Él se preocupa por saber, se interesa por saber cómo está el pueblo. Por eso él le pregunta a Ananí por los hombres de Judá. Y cuando este hombre pues le habla de que las cosas no van bien con el pueblo, entonces Nehemías empieza a afligir, a quebrantar su corazón. Nehemías al escuchar que los muros estaban derribados, que las puertas de la ciudad estaban quemadas y que el pueblo no estaba marchando bien, entonces él considera esa necesidad y hay algo muy importante, y lo vimos en nuestras clases de evangelismo, siente compasión. Esa compasión no solamente la siente en su corazón, sino que también la lleva en sus rodillas, en su relación con Dios. Vemos este pasaje que él ayuna, que él ora, que él quebranta su corazón delante del Dios de los cielos. Y eso es muy importante. Todo líder no solamente debe de conocer la necesidad de las personas con las cuales trabaja, sino que debe sentir esa compasión, no solamente, ay, qué pesar de esta situación o este hermano está en esta X o Y condición, sino que eso lo tiene que llevar delante de la presencia de su corazón. Hay que quebrantar, el líder quebranta su corazón delante de la presencia de Dios y lleva todo asunto en sus rodillas, no solamente en su corazón. Podemos ver también que Nehemías era un hombre muy responsable. Se nos dice que Nehemías era el copero del rey. Nehemías no era un hombre desocupado. Y esto nos enseña de que Dios está llamando a personas ocupadas, no desocupados. Así que el verdadero líder no está buscando excusas, no es que el trabajo, la universidad, los quehaceres de la casa, no. El verdadero líder hace una cosa sin dejar de hacer la otra. Un verdadero líder también es fuerte en la fe, a pesar de la situación que estaba viviendo los judíos, que eran cautivos, estaban enfrentando muchos retos. Ellos no solamente, o en este caso Nehemías, aprendemos de él que su fe no dependía de las circunstancias. Él era un líder en todo momento, porque es que hay líderes que cuando las cosas andan bien, entonces muestran su liderazgo, y cuando las cosas no andan bien, cuando no hay afinidad con el pastor, entonces su liderazgo decae. Un verdadero líder es fuerte en la fe. Esto también significa que el líder fuerte en la fe es firme en la doctrina, en sus convicciones, sabe a quién es que le está sirviendo, a quién está siguiendo, que no está siguiendo a hombres, sino que está sirviendo y siguiendo al Rey Dios Todopoderoso, tiene su mirada firme en el Señor Jesucristo. Y también fuerte en la fe significa que es una persona digna de imitar. Su fe es tan firme que lo lleva a tener una vida íntegra, y esa vida íntegra pues es una vida digna de imitar. Vemos en 2 de Timoteo 2:2
que nos dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lucas 16, verso 10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho va a ser también fiel. Entonces, una persona que tiene fidelidad, una persona que es fuerte en la fe, una persona que es íntegra en todas sus áreas y que es digna de imitar. Eso también incluye de que no solamente predica bonito o es un líder en la iglesia, sino que también lo es en su hogar, en su vecindario, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Es una persona que anda a la luz de la palabra de Dios. Para terminar, quiero invitarles a todos los estudiantes a que mediten en la página 8, en donde el título que encontramos resume. Encontramos algo que se nos dice de la siguiente manera: ¿cómo puede convertirse un hombre en líder? Y ahí hay algunas sugerencias. Invito a todos para que estudien, analicen y ante todo practiquemos esas sugerencias para que nos convirtamos en verdaderos líderes espirituales. A todos muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga.